Muy buenos días para todos los presentes. Espero se encuentren muy bien la mañana de hoy. Les doy la bienvenida a nuestro segundo webinar que hacemos en los temas de sistemas integrados de gestión, específicamente la norma ISO 9001. El día de hoy estaremos hablando acerca de dicha norma en torno al tema de las no conformidades. Estaremos hablando de indicadores, revisión y cierre. Y estaremos con nuestro experto, el ingeniero Carlos Trujillo, quien va a ser el encargado de guiarlos y de despejar cualquier duda que tengan en torno al tema. Les recuerdo que Servimeters es una empresa evaluadora de la conformidad. Dentro de Colombia y en el ámbito internacional también estamos creando alianzas y estamos creando nuevas oportunidades fuera del país en torno a lo que es los sistemas integrados de gestión. Tenemos el servicio estamos acreditados para certificar en sistemas ISO 9001, en 14001 y 45001, así como brindarles a ustedes también apoyo en capacitaciones y en cursos como auditor interno en cualquiera de las tres normas. Sin más, entonces voy a darle la bienvenida a nuestro ingeniero Carlos Trujillo. Bienvenido, ingeniero, feliz día. Hola, muy buenos días, Eleni, y a todos los que están participando. ¿Cómo están? Este es una serie de webinar que estamos realizando dentro de la alianza Servimetris y Consultoría para todo lo que concierne en formación y capacitación en ISO 9001, 14001, 45001 y otros temas de la planeación estratégica. El día de hoy vamos a tener un webinar que se llama Demostración de la conformidad en la auditoría, lista de verificaciones. Entonces, los auditores deben de mantener un enfoque positivo y buscar los hechos, no las fallas. Sin embargo, cuando la prueba de la auditoría determine que existe una inconformidad o una no conformidad, entonces es importante que la inconformidad se documente correctamente. ¿Qué es lo que quiero llegar y mostrar acá? El auditor, cuando está haciendo su proceso de auditoría externa, que es de certificación, o una auditoría interna, lo que va a buscar no es llegar y decirle al auditado, quiero encontrar dónde usted está cometiendo errores, sino que esa persona se siente tranquila de comentar cómo hace sus actividades día a día. Y a medida que la entrevista va avanzando, pues obviamente el auditor, si ve que alguno de esos requisitos que se están evaluando, pues obviamente se tiene que documentar esta inconformidad. De ahí es donde viene la parte de la no conformidad, pero no es solamente generarla, no es solamente ponerla, sino es también llegar y manejar los indicadores que tienen la necesidad de hacerse un seguimiento para que así mismo la empresa pueda llegar y hacer un plan o un plan de mejora bien estructurado. Entonces, aquí voy a empezar a mostrar un poquitico como el ámbito desde el auditor, desde la parte de la no conformidad, desde el auditado, los indicadores, la gestión que se tiene que hacer. Al final de la auditoría o de todo proceso de auditoría, el auditor debe estar en condiciones de saber si todos los requisitos de la norma que entraron a verificar se cumplen o no cumplen, si se satisfacieron o no se satisfacieron. ¿Cómo? Con la gestión de la empresa. Si no se tiene gestión, si no se tiene la evidencia de esa gestión, se tiene la inconformidad. Entonces, una organización se certifica sobre la base de que ha implementado eficazmente un sistema de gestión, sea el que sea. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 5555, en calidad, cualquiera que sea ese sistema de gestión que se está implementando. Por lo tanto, el énfasis de una auditoría del sistema de gestión debe ser en la verificación de la conformidad, no en documentar las no conformidades o no en buscar las no conformidades. Obviamente, como hay empresas que de pronto en su gestión han quedado cortas, pues el auditor tiene esa responsabilidad de ubicar esas no conformidades y registrarlas y sustentarlas y asociarlas a un requisito. Entonces, para que analicemos bien qué es una inconformidad. Según la definición en ISO 9000, una inconformidad es el no cumplimiento de un requisito, sea el que sea. Hay requisitos en diferentes sistemas de gestión.
pueden ser, o hay varias categorías también de requisitos, pueden ser requisitos de una norma, pueden ser requisitos internos, pueden ser requisitos legales o también lo que se denominan los requisitos de clientes. Si se tiene un incumplimiento a uno de esos requisitos de las categorías que les acabé de mencionar, se debe plantear esa inconformidad. Hay tres partes en una inconformidad bien documentada. Las pruebas de auditoría para apoyar los hallazgos del auditor, que eso es lo que le va a dar el argumento al auditor para llegar y decir que se tiene esa inconformidad. Un registro del requisito contra el cual se detecte la inconformidad y la declaración de la inconformidad. Más adelante vamos a mirar en un ejemplo cómo se encuentran esos tres puntos en la buena descripción de una no conformidad. Si no hay pruebas de auditoría, no hay inconformidad. Y ahí es donde muchas veces el auditor no puede darse el lujo de no tener sustentado, porque puede llegar y tener digámoslo así, puede ser contradictorio por parte del auditado y decir que no se tenía esa no conformidad, y el auditor puede llegar y tener que hacer un retroceso en su apreciación. Si hay evidencia, el debe de la norma se documenta como un inconformismo. ¿Qué significa esto, que el debe de la norma? Que cuando la norma llegue y nos dice a nosotros que debemos cumplir los requisitos están en una forma escrita donde dice la empresa debe tener documentación de revisión por la dirección, debe prestar atención en este ítem, esos debe son los requisitos que deben demostrar evidencia del cumplimiento. Entonces, el debe de la norma se documenta como un inconformismo, y entonces, en lugar de ser ablandado con otra clasificación, por ejemplo, dentro de las observaciones o dentro de las oportunidades de mejora o dentro de las recomendaciones. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el auditor encuentra esa no conformidad, tiene que ser claro, preciso y conciso en el cumplimiento de estos tres puntos o tres partes para llegar y tener clara la no conformidad. No puede llegar y quedar una floja, porque entonces entraría en otra categoría. Podría ser en una observación, en una oportunidad de mejora o en una recomendación. Pero el auditor tiene que tener claridad para llegar y explicarle al auditado si fue o no fue una no conformidad. De ahí depende que el auditado la acepte totalmente o la pueda llegar y digámoslo así, que hacer un proceso que le diga al auditor que no cumple o que no está de acuerdo con esa decisión, y puede llegar y presentar las pruebas para objetarlo. Entonces, las pruebas de que de la no conformidad. Entonces, las pruebas de una auditoría deben de ser documentadas, deben de estar bien documentadas y ser suficientemente detalladas para permitir a la organización auditada encontrar y confirmar exactamente lo que el auditor informó. Debe estar claro si hay un registro, si hay un formato, si hay un incumplimiento. Se debe de tener claro qué fue ese incumplimiento, está asociado a qué procedimiento, a qué requisito, a qué parte del proceso que ustedes tienen dentro de su empresa, y que el auditor en ese momento está haciendo la verificación. La mejor forma de entender y de visualizar bien es ahorita con una diapositiva más adelante, donde vamos a ver la redacción de una no conformidad, y ahí están las tres partes que se mencionaban anteriormente. Entonces, documentando la no conformidad, que aquí es donde vamos a hacer la redacción, donde se van a evidenciar las tres partes. Entonces, dice: fuentes de no conformidad, por ejemplo, pueden ser especificados en ISO 9001 en el sistema de gestión de la organización, que son requisitos internos también, lo que les hablaba ahorita, o en las regulaciones aplicables o legales de acuerdo al sector. No es lo mismo tener requisitos legales en el sector de salud que en el sector de hidrocarburos o que en el sector de la construcción. Tienen mucha variación. Hay algunos que son generales y les aplican, pero hay otros que son muy puntuales y que pueden llegar y tener diferente contexto o diferencia en lo que están pidiendo como tal.
Unos están más asociados a la parte operativa, otros están más asociados hacia la parte administrativa. Pero siempre son requisitos y ahí es donde se tiene que evaluar si cumplen o no cumplen de acuerdo al sistema de gestión que se esté evaluando, que se esté auditando. Entonces, una vez confirmada la inconformidad contra un requerimiento específico, esto debe de ser documentado. El registro puede ser algo tan simple como una referencia a la cláusula estándar que se está verificando y que no se está cumpliendo. Entonces, puede llegar y tenerse un formato donde se ponga, de acuerdo ya al tipo de empresa, como lo quiera llegar y manejar, donde se coloque cuál es el número de la no conformidad, el cliente, si manejan archivos, función, área o proceso, lugar donde de pronto se encuentra esa no conformidad, cláusulas, si son internas o externas. Entonces ahí ya depende del tipo de formato o registro que lleve cada empresa. Para asumir una inconformidad bien documentada, tendrá las tres partes que le mencionamos ahorita, la evidencia de la auditoría, el requisito y la declaración de la inconformidad. Si yo tengo un buen formato, pero no tengo una muy buena digitación o una muy buena ubicación o un muy buen contexto de cuál fue la no conformidad, no voy a tener nada, no voy a poder hacer análisis estadístico, no voy a poder tener indicadores, que es también una partecita muy importante de este proceso de no conformidades. Entonces, por lo menos una redacción, vamos a empezar a analizar con lo incorrecto. Cuando llega y se habla, el director de calidad está entregando lotes de producto terminado sin hacerles las pruebas de calidad. Entonces, mire que ahí hay muchas preguntas sueltas. ¿Cuáles fueron los lotes del producto terminado? ¿Cuál es el tipo de producto terminado que se está analizando o que se está verificando? Entonces, si yo llego a documentar una no conformidad de esa manera, el auditado me va a poder llegar y decir, pero es que usted me dijo que eran unos lotes de aceitunas. Y resulta que en todos los lotes de aceitunas he tenido buena calidad y he hecho las pruebas de calidad. Entonces miren que ahí yo le estoy dando un espacio al auditado para que pueda llegar y quedar con confusión o que me pueda objetar la no conformidad que le estoy diciendo. Entonces vamos a mirar esta que es correcta. Vamos a analizar si sí está correcta. De los 5 lotes auditados, el lote 22.1.23.11 fue entregado sin efectuarle la prueba de densidad de materia prima según lo especificado en el plan de calidad PCCC 22005. Entonces, ahí cabe la pregunta de llegar y decir, ahí sí está bien redactada la no conformidad, ya se mejoró, se cumple con los 3 puntos que estaban atrás, la evidencia de la auditoría, el requisito y la declaración de la inconformidad. Yo podría llegar y decir de los 5 lotes auditados, pero ¿de qué día? ¿De qué día fue esos 5 lotes auditados? Hay 30 días en cada mes, por lo general, o 31. Entonces es llegar y mirar un poquitico más ese aspecto, es llegar y profundizar más. Entonces mire que ahí vamos haciendo como especie de una escala. Y ahorita viene esta, que vamos a mirar la redacción. Entonces dice, el 23 de agosto del 2021, en el área de producción de los lotes registrados en el formato prueba de calidad de materia prima, muestreo de densidad, se evidencia que de los 5 lotes registrados, el lote 23-2021-T3 fue entregado sin realizar prueba de densidad, según lo especificado en el plan de calidad PCC CC 22005. Entonces, mire que si vemos este tipo de redacción, aquí nos está dando una respuesta al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, ¿cuándo? El 23 de agosto. ¿Dónde? En el área de producción. La declaración de la no conformidad, sin realizar pruebas de densidad, pero argumentado en qué? En lo que está especificado en el plan de la calidad PCC, porque ese era el requisito. No hay un requisito que hayan tomado como una norma técnica, sino que tienen el especificado en el plan de calidad. Y en ese plan de calidad decía que se tenía que tener ese muestreo de densidad.
que es el formato que se está analizando o que se está evidenciando. Y se evidenció que el lote 23, 21 T3 fue entregado sin realizar la prueba de densidad. Entonces, mire que ahí está el incumplimiento, está cumpliendo con las tres partecitas que dice aquí: la evidencia de la auditoría, el requisito y la declaración de la inconformidad. Cuando nosotros tenemos claro, preciso y conciso todas estas respuestas, ahí podemos llegar y decir que estamos haciendo una muy buena redacción de no conformidad. Pero no es solamente identificarla, no es solamente plasmarla. Puede ser el auditor interno, puede ser el auditor externo o puede ser una persona externa que le entregue una no conformidad. Ya es que de pronto esa no conformidad o ese inconformismo se plantea adecuadamente. Entonces ya después lo que viene es tener ese seguimiento y ese control para manejar con indicadores toda la gestión de las no conformidades. Entonces mire que es muy importante desde el inicio todo lo que tiene que ver con la identificación, la buena redacción, la buena claridad de la información, para que cuando se le vaya a entregar a alguien esa no conformidad para que la trabaje, sepa qué hacer. Entonces, mire que aquí ya la persona lo que tiene que hacer es que no vuelva a ocurrir eso, porque no va a, no va a poder llegar y hacer una acción correctiva en el sentido de que va a devolver esa prueba o va a devolver ese lote para llegar a hacerle esa prueba de densidad, porque ya puede ser que ya lleve 15, 20 días por fuera o liberado. Pero como no puede llegar y hacer eso, entonces se tiene que tomar una acción sobre ese punto específico, que no vuelva a ocurrir. Entonces, ya es determinar cómo se va a hacer, si van a hacer más auditoría, si van a hacer más seguimiento, si van a hacer más control, si van a hacer capacitación, si van a hacer, no sé, algo más sofisticado, si se requiere ese tipo de solución, como de que se hagan unas pruebas con tecnología o por medio de un computador. Ya la empresa es la que determina dependiendo de la no conformidad. Y aquí entonces tiene lo que es la parte de indicadores para llegar y poder hacer un muy buen análisis con unos muy buenos informes, pero esos informes se hacen con una muy buena captura de la información. Y eso se hace con categorías de los reportes. Dentro de muy poquitas de esas categorías pueden existir las fechas, los procesos, las áreas, quién reporta, que es en parte esencial lo que nosotros vamos a diligenciar acá. Esto que vamos a diligenciar acá es lo que nosotros vamos a analizar, vamos a evaluar estadísticamente. Y aquí nosotros teniendo esto, podemos llegar y decir que este es un formulario. Voy a mostrar un formulario que tengo para hacer ese tipo de muestreo o ese tipo de captura de información. Entonces aquí dice seguimiento HCE y reporte de fallas de control. Estos son no conformidades. Estos son desviaciones a mis procesos. ¿En qué? En el área de HCE, seguridad, salud ocupacional, ambiente. Entonces yo llego y determino qué tipo de formato voy a utilizar, si es una falla de control o si es un informe HCE. Si es una falla de control, yo le doy acá y le doy siguiente. Y aquí tiene para empezar a reportar las fechas, quién reporta, en el turno en que se reportó, la orden de trabajo, área o equipo donde se encuentra esa falla de control, la categoría de la falla de control, si es interna o es externa o es normal, una valoración según la matriz RAM. Aquí estoy utilizando una categorización que utiliza el sector de hidrocarburos para hacer esto. Se escoge el tipo de valorización o de valoración, perdón, de esta matriz y asimismo es el riesgo, el impacto, la probabilidad y la severidad. Entonces aquí yo ya voy colocando qué tipo de análisis le estoy dando categorías a la visualización o a la no conformidad o a la falla de control. La descripción de esta falla de control y qué acción se tomó. Y cuando se tiene esa información, que es un formulario sencillito, se le da a enviar y queda registrado en una base de datos. Esa base de datos está aquí, reportada. Cuando yo tengo esta información, lo que yo hago
es ya hacer un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico se encuentra obviamente representado en los informes que yo voy a poder realizar o que yo voy a presentar. Y aquí están mis informes. Entonces, fallas de control según la valoración RAND. Aquí yo puedo decir que de las tantas que yo realicé en los últimos 3 meses, tantas son L, tantas son M, tantas son en diferentes áreas. Yo puedo llegar a hacer categorías también y mirar porcentajes para después llegar a hacer lo que es categorización también de acciones de mejora o de trabajos que se van a realizar. Aquí por lo menos están las áreas, donde fueron las áreas donde más se encontraron las no conformidades. Entonces está en el área de crudos, que está aquí, o en la unidad 110 o en la unidad 111, que es donde se tenían los trabajos. Y hay descripciones pequeñas sobre ese tipo de fallas o esos lugares donde se encontraron esas fallas de control. Aquí están también si están cerradas o abiertas, entonces cuántas de esas se cerraron en agosto, en septiembre, en octubre, cuántas están abiertas en agosto, en el mes que se hayan evidenciado o en el mes que se hayan registrado. Los que reportaron, entonces los HCE, los supervisores, los directores de proyectos, etcétera, o funcionarios de Ecopetrol, si es interno, si es externo. Cada empresa tiene que llegar y analizar eso para poder llegar y determinar cuáles son las categorías que va a utilizar. Y después ya se pueden empezar a analizar las causas inmediatas. Con esas causas inmediatas se hace lo que nosotros llamamos un análisis Pareto y así mismo llegamos y tomamos los 80-20 y trabajamos los que son más significativos, los que son más representativos. Aquí está también lo que es actividades subestándar, condiciones subestándar y todo lo que tiene que ver con lo que yo como funcionario de cualquier empresa o de cualquier sector diligencio para poder llegar y hacer este tipo de análisis. No es solamente los líderes, es cualquier persona la que debe tener acceso a este tipo de mecanismos para reportar. Los trabajadores, la parte externa, los funcionarios líderes, los visitantes. Y también puedo yo llegar y empezar a generar las acciones que voy a empezar a realizar para este tipo de desviaciones. Entonces, actividades a realizar, acciones de aseguramiento con el personal que permitan gestionar el tema de riesgos asociados al exceso de confianza. Bueno, todo eso es lo que yo como analista puedo llegar y empezar a determinar qué voy a hacer como un plan de mejora. Y por eso analizamos que son indicadores buenos, claros, precisos y concisos que me van a permitir a mí tener tendencia para tomar decisiones efectivas. Cuando yo tengo ya todo esto adelantado, vuelvo a generar lo que en la parte administrativa se llama un ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Como ya actué, ya hice todo el proceso, vuelvo, inicio a hacer verificación y sigo constantemente midiendo y analizando. Midiendo y analizando. Y si se me vuelven a presentar las mismas fallas, entonces ahí sí tengo que llegar y tomar decisión. Otro tipo de decisiones. ¿Qué pasa cuando hay esas repeticiones, digamos que de moda? ¿Cómo se podría un plan de acción o cosas por el estilo? Bueno, muy buena la pregunta porque ahí está usted utilizando algo que en estadística se llama la moda. Entonces hay que llegar y analizar cuando se convierte en moda, por qué ocurre esa moda. Entonces, por lo menos en el sector de hidrocarburos, se identificó que una moda que existía para llegar y tener algunas fallas o algunas desviaciones era que en los puentes la gente iba con alcohol o con trasnochos y cosas así por el estilo. Y más si era de pronto puntos de fiesta. Entonces, lo que se empezaba a tomar era medidas
de acuerdo al tipo de empresa. Entonces lo que hicieron allá es que empezaban a llegar y a todos los que iban llegando les iban haciendo muestras de alcoholemia para que no pudieran ingresar y no de pronto se generara un accidente mayor o algo así por el estilo. Y así también se controló un poco más. Ya la gente empezó a llegar cumplidos y todo eso. Ya lo otro es que cuando ya las personas son repetitivas, ya las empresas toman algunas medidas un poquitico más drásticas en algunos sentidos, cuando son ese tipo de fallas, ¿no? Cuando son accidentes, cuando son fallas de control y se convierten en modas, pero en la parte operativa, entonces es llegar y mirar si son causas por no conocimiento de las normas, por no capacitación, por falta de habilidades de las personas, por falta de procedimientos claros, precisos y concisos. Y dependiendo de los análisis que se tengan a esas causalidades, entonces se toman obviamente esas medidas. Entonces, si es falta de capacitación, se hacen capacitaciones más constantes sobre ese tema específico. Si es falta de habilidades, entonces capacitaciones también sobre esas habilidades específicas. Y ahí ya empiezan a haber cambios en la parte de esas desviaciones. Deberían existir cambios, porque se está atacando bien la causalidad, ¿sí? Eso es importante, por eso es importante llegar y tener toda la mayor información posible para atacar una buena causa y no causas que no van a llegar al punto exacto. Eso es importantísimo. Si no tenemos mediciones, si no tenemos registros, van a quedar flojos los análisis. Listo, Omar, espero que le haya quedado un poquitico clara ahí la información. Y obviamente pues todo depende del tipo de las empresas, de los sectores, ¿no? Es diferente por lo menos en una IPS, en una empresa de hidrocarburos, tener desviaciones o fallas de control de atención es diferente y ya es analizar. Listo, sí señor, muchas gracias. Bueno, les comento también que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. Silenia, cuando vaya a enviar un correo, les va a copiar ese grupo de WhatsApp. Ahí tenemos la posibilidad de participar activamente cuando tengan dudas sobre, no sé, algún proceso que ustedes estén desarrollando de implementación o de gestión cotidiana y tienen alguna inquietud sobre las normas o sobre una auditoría que les hayan realizado, con muchísimo gusto se las podemos ayudar a aclarar. Tenemos muchas personas ahí que están participando y si dentro de los que están en el grupo no hay nadie, pues también puedo darles algunas ideas o algunas soluciones. Igualmente, también les recuerdo que nosotros somos un organismo acreditado por ONAT y que podemos también acompañarlos en un proceso de formación como auditores internos. La semana entrante tendremos un curso de auditor interno en sistemas integrados de gestión bajo las normas ISO 9001, 45001 y 14001. Y pues que quien instructor va a ser el ingeniero también Carlos Trujillo. Muchísimas gracias por acompañarlos el día de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Espero que tengan un excelente día y cualquier duda, pues estaré muy atenta al correo electrónico.